Durante 2 meses, grandes anuncios rosados se habían estado pegando en las paredes de todas las calles de Odessa, frente a los cuales siempre se acumulaban personas curiosas. Estos anuncios eran emitidos por la dirección del Circo de Salomón, en la calle Sobolevskaya. Se distinguían de los anuncios anteriores del circo, en que mostraban la imagen de un gigante con los brazos desnudos hasta los codos, y vestido desde el cuello hasta las rodillas, con algo que parecía una camisa adherida a su carne. Este gigante tenía una postura orgullosa y una apariencia segura de sí mismo, como un héroe que espera ser desafiado. Y, de hecho, esta era la figura de un héroe del Circo de Salomón, un luchador de plaza con una fuerza extraordinaria y músculos de acero, que hasta el momento no había sido vencido, como decía el anuncio. Además, ese día la recompensa por derrotar al gigante se había aumentado de 300 a 1000 rublos. La dirección del circo tenía su propio plan en mente. En primer lugar, sabía que no tendría que pagar esa suma, ya que los cazadores de esta noche, que considerarían medirse con un luchador, seguramente serían derrotados y aplastados en la arena, como 30 personas lo habían sido hasta ahora. En segundo lugar, con esto aumentaba la afluencia de visitantes y sus ingresos. Contaban con un gran éxito, y por eso, esa misma noche, también presentaban la brillante fiesta histórica, Mazepa. La presencia de este luchador invencible generaba aún más interés, ya que había dejado de ser solo un objeto de curiosidad banal, y ahora provocaba en gran medida las hostilidades y envidias nacionales entre la diversa multitud de Odessa. En particular, no era ruso, sino algo alemán, judío y polaco, si se juzgaba por su nombre, David Singer Wojciechowski. Las 3 nacionalidades se lo apropiaban y se jactaban de él. En la arena, le hacían ovaciones con aplausos ruidosos cuando aparecía, como si fuera un genio maestro. En estos aplausos se ocultaba una clara burla hostil hacia el resto del público en el circo, que no pertenecía a las 3 nacionalidades mencionadas, los rusos. Y cuando uno de estos últimos se atrevía a hacer comentarios, principalmente los rusos, ya fuera por confianza en sus propias habilidades o por locura, o finalmente por simple avaricia para ganar los 300 rublos, el público no ruso lo llenaba de risas despreciativas y burlas groseras. Recibido de esta manera, el pobre joven perdía la tranquilidad y el autocontrol desde el principio. Algunos se retiraban desanimados. La mayoría, como verdaderos discípulos de Taras Bulba, decidían compartir el campo con David Wojciechowski, pero solo para aumentar su gloria. Así, las pasiones se encendían imperceptiblemente, y los rusos, inicialmente tranquilos y pacientes, a menudo respondían a los vítores del triunfo de David, con saltos en el circo, e incluso con puñetazos en el cuello cuando salía. Esto puso a la policía en alerta. 1000 rublos de recompensa para el vencedor de David Singer Wojciechowski. Anunciaban triunfalmente los innumerables anuncios rosados, que hoy llamaban la atención en todas las plazas, calles, callejones y postes de anuncios. Por su parte, la prensa diaria contribuyó al éxito al dar la máxima publicidad al espectáculo de esta noche. Iba a ser un verdadero evento. Además, se decía que alguien famoso y fuerte de una provincia Ural había venido a propósito, un gran ruso, en quien el astuto judío encontraría a su maestro. De esta manera, la curiosidad del público se había inflado al máximo,
y desde temprano por la noche, los palcos, las tribunas, las sillas, las galerías del Circo de Salomón se llenaron de gente. Después de los ejercicios de equilibrio, los cuadros ecuestres de las Amazonas, juegos, acrobacias y las bromas de los payasos, en la programación del circo seguía la farsa Mazepa, y después de ella, el luchador. Obviamente, esta farsa se basaba en el poema Mazepa de Byron. Comenzó con un lujoso baile representado en una arena ricamente alfombrada y decorada, un baile que un magnate polaco del siglo XVII ofreció en su palacio. Los trajes nacionales polacos, coloridos y pintorescos, deleitaban la vista. El escenario transportaba el alma a la época romántica de la vida polaca, en medio de nobles caballeros y señoras castellanas majestuosas. Todo esto en un entorno lujoso y espléndido. El siguiente acto representaba la ira del noble polaco contra el joven Mazepa, que había cometido el delito de enamorarse de su esposa, y el castigo por ese crimen. Mazepa era despojado de su ropa, atado a un caballo salvaje, y lo enviaban a las estepas. Luego seguían las demás aventuras y hazañas del famoso aventurero cosaco. La farsa era muy cautivadora, pero esta vez el público esperaba ansiosamente su final. Y finalmente llegó. En ese momento, todos fijaron sus ojos en la entrada interna de la arena, desde donde David se presentaría. Esto duró unos minutos mientras los asistentes enfriaban la arena. Estos minutos se hicieron largos. La ansiosa expectativa crecía, y el silencio se volvía casi sepulcral. Finalmente, 2 filas de lacayos con levitas y botones dorados se colocaron respetuosamente en la entrada. La cortina se abrió por el medio y dejó pasar al luchador. El circo retumbó con estruendosos aplausos y vítores de bravo. El triunfador hizo múltiples reverencias alegres ante su público entusiasta y, como siempre, dio una vuelta lenta alrededor de la arena, esperando a su oponente. Todos podían ver ahora una fuerza tipo Hércules, con formas proporcionadas y llenas, una cabeza voluminosa, cabello rizado, fuerte, con un cuello muscular y ancho, hombros amplios y rectos, y un pecho y muslos poderosamente desarrollados y claramente definidos bajo la delgada prenda que se adhería perfectamente a su piel. La prenda brillaba como plata, cubierta de escamas brillantes, y destellaba con cada movimiento del luchador. Sus músculos desnudos hasta el hombro colgaban y se movían, seguros de su poder aterrador. Y las piernas, desde los muslos hacia abajo, estaban ajustadas en su prenda ajustada de color carne, en perfecta armonía con las demás partes de esta compleja y desarrollada fuerza. Un susurro de admiración recorría todo el anfiteatro. Las formas musculosas del luchador provocaron asombro, como un noble caballo árabe. Las damas devoraban con avidez estas contundentes formas masculinas. David era el centro de atención, reuniendo todas las miradas. Con un paso lento, hizo su segunda vuelta sin que apareciera nadie más. La desconcertante expectación envolvió a los espectadores. ¿Dónde estaba el héroe de los Urales? Los ojos buscaban en las gradas, en las galerías, tratando de ver si alguien más se atrevería a bajar a la arena. Pero nadie lo hizo. ¿Fue solo una farsa? Parece que sí. Esto fue especialmente decepcionante para los rusos. Sus esperanzas de finalmente obtener satisfacción quedaron en vano. También se enfurecieron los no rusos, que perdieron la oportunidad de una nueva celebración y una demostración animada esa noche. ¡El Uralek! ¡El Uralek!
Se escuchaban risueños gritos. Y David se detiene y mira burlonamente el anfiteatro. Espera con confianza. Llama con una mirada silenciosa y orgullosa a su oponente. Pero a pesar de todas las expectativas, ese oponente no se presenta. Los gritos vuelven a sonar hacia el invisible Uralek, y luego risas. Voitzovsky hace su tercera vuelta lenta. Después de eso, se retirará si nadie aparece. En este momento supremo, todas las miradas ya no están dirigidas hacia él, que llega tranquilamente con una mirada triunfante al centro de su círculo, sino a los lugares de los espectadores. De repente, el susurro crece como una ola y llena todo el anfiteatro. En el lado izquierdo de la galería, varias personas empujan a un hombre de pie que estaba a punto de bajar, pero dudaba. De repente, se decide y sube torpemente por las escaleras de uno de los pasillos que conectan la arena con las filas del anfiteatro hasta el nivel del suelo. La aparición de esta ansiada y deseada figura provocó admiración tanto en los rusos como en los no rusos, por diversas y fácilmente comprensibles razones, y un aplauso general, en el que se mezclaban la simpatía y la ironía, recibió al oponente del luchador de circo. Era un hombre de alrededor de 30 años, con un rostro delgado y regordete, cejas y bigotes muy finos, y una barba recién afeitada. Su mirada era sencilla, inofensiva y, además, confusa, como la de alguien no acostumbrado a estar frente a un gran público. Su cuerpo tenía un tamaño común, bien desarrollado y robusto, al menos según se podía juzgar por la ropa que llevaba, pero nada en particular sugería que tuviera la fuerza que se esperaba en un Sansón. Su vestimenta era aún menos impresionante. No se parecía en absoluto a los trajes campesinos de las provincias del Ural, sino que se asemejaba a lo que usan los campesinos en las afueras de Odessa. Este descubrimiento causó decepción en el público ruso. Entonces, no había ningún gigante héroe urálico, y ahora estarían presenciando una pelea que sería una repetición de las anteriores, y terminaría en deshonra para el honor ruso. «¡Queremos al Uralek!», gritaron enojados algunos rusos. «¡El Uralek! ¡El Uralek!», respondieron los otros rusos en las filas, que aún tenían una pequeña esperanza de la presencia del legendario héroe urálico en el circo. El campesino no entendió este grito mixto. Pensó que le estaban diciendo algo, y miró a los espectadores con una mirada ingenua y sorprendida. Esta situación cómica provocó risas en el público. Al ver que todos se reían, él también sonrió. La risa creció. «¡Payaso de guisantes!». «¡Tonto!», murmuraron los rusos con irritación. «Lo hicieron a propósito los judíos», sospecharon otros. David se quedó inmóvil, de espaldas a la entrada interior del circo, con las manos apoyadas en las caderas y una mirada apática dirigida hacia el campesino. Solo él no se rió. Él observó a su ridículo oponente y pareció buscar algo más en él que una razón para reírse. Después de esta inspección, su rostro permaneció tranquilo, pero adquirió una expresión de seriedad irrefutable. De repente, el campesino comenzó a desvestirse. El circo estalló en una nueva diversión. El campesino ya no se sintió avergonzado y colocó sus ropas una por una en la arena. Cuando llegó a la camisa, el público le impidió quitársela, considerándolo indecente. Pero los rusos protestaron. Solo quedó con sus pantalones, que se ajustó bien, y de la cintura hacia arriba estaba desnudo. Esta parte de su fuerza mostraba un pecho ancho y un fuerte torso de piel oscura, similar a la de su rostro, y de grosor medio.
Solo sus manos, bien formadas y largas, pero musculosas desde el hombro hasta la muñeca, especialmente llamaron la atención del gigante. Ahora el circo estaba en silencio. Era evidente que el campesino no solo había planeado hacer reír a los espectadores. En un instante, el Uralec ficticio fue olvidado. Toda el alma del circo se centró en el campesino, que se acercó rápidamente a David, le pidió la mano derecha, la apretó con su derecha, y luego se alejó de él. Este apretón de manos desconcertó bastante al gigante y a los espectadores, pero no tuvieron tiempo para preguntarse más. Un nuevo movimiento del campesino lo sorprendió de otra manera. Se abrió de piernas, inclinó la cabeza, golpeó sus manos en los muslos, luego las golpeó una contra la otra, repitiendo esto varias veces, mientras se acercaba al lado izquierdo del cuerpo de David Wojciechowski. Por su parte, David se acercó preparándose defensivamente y preparando sus fuertes brazos para el movimiento que derribaría a su oponente. Pero, sorprendentemente, el campesino retrocedió al primer intento, se detuvo y comenzó de nuevo a aplaudir sus muslos y luego sus manos una contra la otra. Este aplauso rompió el silencio en el circo. El susurro comenzó a aumentar de nuevo y las risas. Se escucharon llamadas. «Este es un payaso del circo preestablecido. ¡Una vergüenza!». «¡Silencio!», gritaron otros. En ese momento, el campesino y Wojciechowski se enfrentaron y entrelazaron sus brazos, sosteniendo un pie hacia atrás. En el profundo silencio que reinaba, solo se escuchaba el sonido de sus manos mientras se agarraban en varias partes de sus cuerpos, y el ruido de la arena siendo removida por sus pies. Pasó un largo minuto, y David Wojciechowski aún no había derribado a su oponente. Esto era inusual. Las reacciones del público al resistente campesino fueron diversas. Algunos miraban con miradas inquietas y hostiles la pelea, mientras que otros la observaban con alegría incontenible. Los dos luchadores ahora estaban estrechamente entrelazados desde la cintura hacia arriba, formando un nudo indesatado de brazos, codos, hombros, cabezas que se giraban en direcciones determinadas por el constante movimiento de sus piernas, fuertemente apoyadas en el suelo. El brillante traje de David, estirado hasta el límite sobre sus músculos, se rasgaba bajo los dedos del campesino, que se clavaban en su cuerpo como ganchos de hierro, al igual que él clavaba sus dedos en la carne sangrante del campesino. Finalmente, este último realizó un movimiento hábil que nadie notó. Se deslizó bajo el cuello y la cintura del gigante, lo levantó como a un niño que se resiste a ser abrazado, y se esforzó por estrellarlo en el suelo con los salvajes e inútiles esfuerzos que el gigante hacía para pisar sobre él. En ese momento, el circo se convirtió en un infierno. Ambos bandos, de pie, lanzaron gritos salvajes a los luchadores. Rugían, agitaban los brazos como locos, listos para lanzarse al ruedo para apoyar a su héroe. Esto no sucedió, pero ocurrió otra cosa. Los sirvientes del circo, junto con el director, intervinieron y bajaron a David de su posición crítica. Con enormes esfuerzos lo arrancaron de las manos del campesino, que se había convertido en una especie de roca viva. ¡Nuestro vencedor! ¡Nuestro! ¡Nuestro! ¡Nuestro vencedor!, gritaron enloquecidos los rusos, y lanzaron una lluvia de maldiciones hacia la dirección. Pero el público no ruso aprobó la protesta, y gritó que el campesino no había peleado de acuerdo con las reglas, que había fingido estar loco al principio, que había creado condiciones más favorables al estar desnudo, y así sucesivamente. Sin embargo, en estos gritos se escuchaba una amarga desesperación
y una vergüenza insoportable para los perdedores. Los fuertes, hurras y bravos, que ahogaban a todos los demás saludos, felicitaron al ganador, quien se sentó para descansar en la valla del circo. Respondía a los saludos generales levantando la mano derecha hacia su frente, y con una dulce sonrisa en su rostro tembloroso como una hoja. Apenas logró vestirse, aplastado por una densa multitud de rusos, y estuvo a punto de ser sofocado por los abrazos y besos. El entusiasmo de los ganadores y la furia de los perdedores alcanzaron su punto máximo cuando se precipitaron hacia la salida y se mezclaron. Los bastones y los puñetazos volaban hacia las cabezas, que seguían siendo golpeadas incluso cuando salían a la calle. Algunos de los más violentos alborotadores fueron llevados a la comisaría. Al amanecer, el invicto luchador del circo Salomón, David Singer-Wojciechowski, no se encontraba en Odessa. Había tomado el tren de medianoche. Al día siguiente, uno de los primeros periódicos diurnos contenía un artículo como prefacio. Ayer describimos en detalle el famoso incidente que quedará grabado en los anales de Odessa y el ruidoso enfrentamiento en el Circo Salomón, que terminó con la derrota del hasta ahora considerado invencible atleta, David Singer-Wojciechowski. La comisión arbitral estableció el monto de la recompensa del ganador en 300 rublos en lugar de 1000, debido a la falta de una victoria definitiva, ya que Wojciechowski no fue derribado al suelo. Por cierto, según información más precisa que hemos obtenido, el afortunado ganador es un habitante del pueblo de Kopania, en las afueras de Odessa, llamado Kostadin Ganchev, o debería decir, hermanito. Obviamente, este último término fue irónico. Después de 3 días, un automóvil con 4 búlgaros, incluido el narrador, testigo del enfrentamiento, se dirigieron al pueblo de Kopania. Este pueblo se encuentra a 1 hora y media al norte de Odessa y se encuentra en el extremo norte del lago Limán. Los invitados se alojaron en la casa del abuelo K, que ya estaba preparada para recibirlos. Allí los recibió Kostadin Ganchev, a quien habían ido a ver, con un cálido y fraternal «Bienvenidos, bienvenidos, hermanos». Después de las primeras muestras de afecto de los compatriotas, la conversación se centró en la pelea en el Circo Salomón, y fue entonces cuando Kostadin Ganchev proporcionó algunos detalles sobre sí mismo. Era originario de la región de Odrin, y la migración de su familia tuvo lugar en 1862. Su padre era un famoso luchador, y de él heredó su fuerza y las técnicas de lucha turcas, que asombraban a la gente en el circo. Mantuvo esas habilidades hasta ahora gracias a las peleas que a menudo mantenía con los babis en Kopania, una tradición de su lejana patria. Específicamente, él había venido a Odessa para enfrentarse a David, y varias noches antes había asistido al circo para estudiar cuidadosamente sus habilidades y tácticas en la lucha. Probablemente, esto se había rumoreado, y dio origen a los rumores sobre algún Uralek. En la mesa, las conversaciones giraron en torno a la tierra natal, y los platos servidos recordaban a Bulgaria. Tenían chucrut aderezado con pimiento rojo y aceite de madera, brandy de uva, luchín de Bulgaria casero con especias y carne de caza. La nuera del jefe de la casa nos acompañó, una hermosa mujer, fuerte y orgullosa, con una mirada majestuosa de campesina rusa. Ella se ajustaba al tipo de mujer eslava noble que Nekrasov había elogiado. Sin embargo, no sabía hablar búlgaro. Ella era la única rusa casada con un búlgaro en este pueblo. Kopania, una colonia búlgara bastante grande y floreciente,
sigue siendo casi pura y sin mezcla extranjera hasta el día de hoy. En general, nuestros colonos en Besarabia se casan entre ellos. En muy raras ocasiones, un colono se anima a casarse con una rusa. Las rusas han ganado una reputación de frivolidad, y solo lo hacen por su gran belleza y encanto, como era el caso de la nuera del abuelo K. Pero las mujeres búlgaras nunca aceptarían casarse con rusos. Los colonos desprecian a los campesinos, quienes se encuentran en una posición inferior, tanto en términos morales como materiales. Un simple vistazo a sus aldeas revela la gran diferencia en la trayectoria cultural de las dos nacionalidades. Después de las colonias alemanas, las colonias de búlgaros son las más celosas y prósperas. Gracias a su mente sobria y su incansable trabajo, las estepas de Besarabia, que eran inicialmente desiertas, se han transformado en pueblos verdes y llenos de vegetación, testimonio de su esfuerzo y perseverancia. Como en todas partes, el bendito arado búlgaro también ha dejado su huella en estos lugares tan áridos. La lucha. Permanecimos en Copania hasta la tarde. Cuando nos íbamos, casi todo el pueblo se había reunido frente a la posada, que estaba frente a la puerta del abuelo K, para despedirnos. Desde que se habían mudado aquí, recibían por primera vez la visita de compatriotas de Bulgaria. Sabían muy bien que este honor se debía al valor de Kostadin Ganchev, que irradiaba orgullo y felicidad. Al despedirme, pregunté en broma al famoso luchador del circo Salomón: ¿qué comprarás con los 300 rublos para que te sirvan como recuerdo de tu famosa victoria? ¿Yo? Compraré un pedazo de tierra, señor. Ah, tú, búlgaro.